Bueno, continuando con la segunda parte de este video, creo que este video va a ser de a 3 partes. La síntesis de los videos, de alguna forma, de todos los 4 que les voy a mandar, corresponden a una retroalimentación de los mismos conceptos basados en las funciones básicas de todo, con la intención que ustedes puedan comprender de una manera estas acciones y que no se quede en vacío este tipo de problemas de aprendizaje. Hablar de la conducta es difícil, eso lo sabemos todos. Entonces vamos a ver algunas estructuras, por favor compañeros, que puede ser de alguna manera un poquito tedioso, podría hacerlo, pero si usted le encuentra el sentido más interesante, podríamos empezar a hacer una actividad muy bonita en buscar número, estructura y función como parte importante del autoaprendizaje, que esa sería una de las tareas que yo pretendo que ustedes manejen, ¿verdad? Tenemos la estructura del hemisferio izquierdo, vamos a ver la cara interna, ¿verdad? Cómo está estructurado. Como repito, esto no es algo que debemos aprender, porque la misión no es aprenderlo, sino que la misión es como empezar a comprenderlo, qué estructuras se asocian a ciertas funciones y cómo esto va evolucionando de alguna manera bastante interesante, ¿verdad? Por eso es que ponemos estructuras bastante complejas. Por ejemplo, la estructura número uno, que ustedes la pueden ver por acá, por favor. La estructura número uno, que es la región orbitofrontal, se va a mencionar mucho esto. Y la región orbitofrontal es la región del control y regulación de las emociones. Parte de las molestias que ustedes manifiestan en algún momento, que son organizadas y son aceptadas o son toleradas, es gracias a esto. Si nosotros pudiéramos tener un problema en esta región, es probable que nuestra regulación emocional se va a ver limitada. Tengamos mucho cuidado con esto, siempre lo menciono. Y obviamente esto es propenso a accidentes. Si usted no ha entendido por dónde vamos, quisiera explicarle que usted está aquí en su frente, aquí está la región de sus ojos y esta es la nariz. Por lo tanto, pues es importante que veamos, ¿verdad? Tenemos el área visual primaria, tenemos las áreas de la región del corte singular medio, el cíngulo anterior, que es el responsable de la toma de decisiones de nosotros, ¿verdad? Y vamos a ver pues, la cara dorsolateral del cerebro, que corresponde básicamente a la región externa, ¿verdad? Ahí podemos ya ver las áreas prefrontales, las áreas motoras primarias, las áreas temporales anteroposteriores. Vamos a ver una serie de segmentos, por ejemplo, el número 7 corresponde a la motora primaria, ¿verdad? Yo hablé de esto en una clase cuando mencionaba las áreas de procesamiento de la información, primaria, secundaria, terciaria, incluso cuaternaria. Y así sucesivamente podemos ir explicando esas áreas importantes. Por favor, si ustedes tienen dudas, deben de hacer sus anotaciones y empezar ya específicamente a aclarar sus dudas. En esta parte es básicamente la función y la anatomía general. Empezamos a platicar sobre aspectos del lóbulo frontal, ¿verdad? Ya hemos platicado mucho y yo les decía que un fundamento principal es el movimiento, ¿verdad? Y en este caso el movimiento voluntario, la ejecución, los movimientos de secuencia, organización de movimientos y la planeación y programación de los movimientos. ¿De acuerdo? Todo lo que usted hace con sus manos, con sus ojos, con su boca, con su lengua, son planificados exactamente por nuestro lóbulo frontal. Por eso uno de los síntomas interesantes en el caso de algunos pacientes, cuando empiezan a tener esas pequeñas fallas, tenemos que pensar que algo del frontal o del área de las regiones motoras se están afectando. Pero debemos entender si esto tenga que ver con cuestiones propias de los hemisferios de la corteza o subcorteza o llamémosle regiones internas del cerebro, ¿verdad? Entonces, es importante analizar esto. Vemos también la incisión del movimiento, movimientos voluntarios de los ojos y programación de secuencia de motriz del lenguaje. Ya lo había mencionado hace un momento. Y parte también de estas funciones del lóbulo frontal, pues obviamente están asociados a alguna situación como la formación de conceptos, secuencias, componentes organizados de la acción, juicio, memoria, conducta, funciones intelectuales. Aquí está la región orbitofrontal, que les decía que la inhibición de respuestas límbicas, o sea, en términos sencillos es la, el regulador, ¿sí? Muchos de ustedes probablemente han querido matarme, pues, o muchos de ustedes probablemente me han querido maltratar, o muchas veces ustedes han querido hacer algo a alguien, pero no lo hacen porque tienen un control inhibidor
que hace que esas conductas emotivas que son bastante hostiles o agresivas no se den. Sin embargo, las lesiones en estas regiones pueden producir esa libertad ¿de acuerdo? Entonces, perdón por los ejemplos que les doy, ¿verdad? Entonces, pero es importante que las tengamos, ¿verdad? Por eso dice que su lesión produce impulsividad, comportamientos desinhibidos y trastornos de personalidad. Mucho ojo con esto, ¿verdad? Parte de las valoraciones que pienso hacer son entender exactamente qué haces. El lóbulo parietal, pues ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? La somatosensación, la somestesia, la propiocepción, el movimiento, el equilibrio, la región visoespacial, es decir, ubicaciones sensoriales espaciales, el tamaño, dimensión, espacio, peso, etcétera, etcétera. Vemos, por ejemplo, las gnosias, que son el enrojecimiento táctil, visual y auditivo, algunas praxias, en algún momento los momentos de esterognosia, ¿verdad? Que son cuestiones que son importantes de sensación, es decir, la interpretación de las sensaciones que le dan un concepto claro para comprenderlas. Y el lóbulo temporal, pues obviamente tenemos muchas cosas de qué hablar de esto, ¿verdad? Sobre todo la comprensión del lenguaje. En el hemisferio derecho lo interesante es que ahí encontramos nosotros la prosodia, la percepción emotiva del lenguaje y el tono emotivo no lingüístico, como por ejemplo el asunto de la percepción auditiva. Fíjense compañeros que esto es una cosa muy interesante, pues yo quisiera discusión sobre esto, ¿verdad? Probablemente esto le aburra, pero si usted de alguna manera comprende esto ahora, cuando usted esté leyendo los documentos que vienen, va a ser un poquito más fácil entenderlo, porque en los documentos del libro que no se los puse, voy a ver si se los subo también, ya son conceptos aplicados, ya son conceptos de áreas aplicadas, pero que si no las conocemos ahorita, es como que estuviéramos hablando de nuevo en la nada, ¿verdad? Entonces ahí tenemos cuestiones de la memoria, algunas cuestiones del temperamento, de la motivación, etcétera, etcétera. En el órgano occipital, pues básicamente su acción es mucho más visual, ¿verdad? De primer orden, de segundo orden, como por ejemplo colores, formas, estilos, posiciones, ¿ok? Movimientos, etcétera, etcétera. Entonces, es más visual. Incluso alguien me decía, mire, es que también reconocen caras. Sí, reconocen caras, pero esto es un poquito más hacia adelante. Es decir, no necesariamente el lóbulo occipital, si el reconocimiento de caras está más o menos a nivel basal temporo-occipital, y de alguna manera existe un concepto que se llama prosopagnosia, que es el que nos produce la pérdida de la visión o reconocimiento, mejor dicho, pérdida del reconocimiento de las caras, ¿de acuerdo? No pérdida de la visión, sino que no se identifican las caras. Es increíble este dato. Es, la persona reconoce todo menos la cara. ¿Sí? Yo honestamente nunca he visto algún tipo de estas cosas. Tenía un poquito de acercamiento, pero no mucho, ¿verdad? La percepción está relacionado con aspectos de posicionamiento también, ¿verdad? Y en algún momento la formación de engramas visokinéticas o kinestésicas, que se refiere básicamente a el aprendizaje visual de algo que lo concebimos previamente. Y para poner un ejemplo un poquito más sencillo, es la dimensión, distancia, fuerza y tensión y elasticidad que yo puedo tener al recibir un objeto, como por ejemplo una pelota que viene del aire. ¿De acuerdo? Yo sé y hago un engrama, tengo un engrama establecido de qué necesito para la respuesta ante esa pelota que viene hacia mí. Eh, la función que les voy a dejar acá es obviamente cuáles son las funciones del lóbulo límbico y el lóbulo insular. Si nosotros vemos ahorita, tenemos casi 3 tareas que las voy a publicar. Voy a ver si de las 3 las pongo, pero quiero ir por pasos. Habíamos hablado acerca de la simetría cerebral, habíamos hablado de un cuadro de funciones anatómico-funcionales y en este caso hablar sobre las funciones del lóbulo límbico y lóbulo insular. Todo lo que yo les pido, por favor, tiene mucho que ver con los aspectos de eh, digámosle, referencias académicas bastante interesantes y no necesariamente de Wikipedia, no necesariamente de revistas de Cosmopolitan, ni muy interesantes, sino que estamos hablando de agarrar un libro, visualizar un libro, analizar el libro
Y obviamente comprendo la situación, pero vamos a tener bastante tiempo a partir de este momento, ¿de acuerdo? Vemos estructuras del sistema límbico, vemos que lo constituye también el cuerpo calloso, lo constituye también los cuerpos mamilares, la amígdala, el hipocampo, los bulbos olfatorios y algunas regiones interesantes de nuestro cerebro que se unen también con el tálamo. El tálamo tiene funciones cognitivas y el sistema límbico que lo envuelve son funciones más emotivas. Pero entonces ahí es donde surge un motivación, un regulador. Y aquí nuevamente la imagen interesante de ese sistema de insular. Como les digo, aquí hay unas cosas que quise aprovecharme de robarme esta imagen. Y pues aquí habla de algunos aspectos interesantes, no solo de la anatomía, ¿verdad? Pero aquí les quiero leer esto que dice: procesa la información convergente para la producción de un contexto emocional relevante para la experiencia sensorial. Juegan un papel importante en la experiencia del dolor y las emociones básicas como el odio, miedo, disgusto, felicidad, tristeza, también implicado en los deseos conscientes como la necesidad de comida o de drogas. Fíjense ustedes, miren cómo está el asunto, pero como les decía, también juega un papel importante en el asunto del asunto del lenguaje, ¿verdad? Entonces ustedes se encargarán de esto. Y voy a dejar el video acá en esta parte para que podamos empezar un nuevo video que corresponda al complemento de la información anterior. ¿Por qué ya estoy haciendo esto? Les voy a explicar. El momento de subir estos videos, porque los voy a subir a un link de mi página, yo tengo dos, solo que uno los dos canales, solo que uno lo estoy usando y el otro lo vamos a poner más adelante el servicio. Es que el tiempo que se determina para subirlas va a ser bastante complicado, ¿verdad? Entonces, por favor, espero que ustedes me entiendan esto y para que hacerlo mejor, más sencillo, voy a detenerme en este momento para empezar a hablar sobre esto de la conducta, ¿ok? Permítanme.